En este video vamos a ver un ejemplo donde vamos a resolver una inecuación racional. Las inecuaciones racionales derivan su nombre, o mejor dicho, el motivo por el cual se llaman racionales es por el mismo motivo por el cual las funciones racionales se llaman de esa manera, como habíamos visto en el material que les envié a principio de año, el que se llamaba Para ponernos a punto, donde definía las funciones racionales como un cociente, una división de polinomios, donde el denominador, el que estaba abajo, obviamente no podía ser el polinomio nulo, es decir, porque no podemos dividir entre cero. Bueno, en una inecuación racional, más generalmente hablemos de qué significa resolver una inecuación, y para eso volvamos a qué significa resolver una ecuación. Resolver una ecuación consiste en encontrar valores para la variable, en este caso la x, que verifiquen cierta igualdad. De modo que al hacer los cálculos obtenemos una igualdad. En una inecuación lo que tenemos son desigualdades, como acá que tenemos la que se lee como mayor o igual que. Es decir, que lo que estamos buscando es el conjunto de valores que podemos colocar en lugar de la x, por los cuales podemos sustituir la variable, que en este caso es la x, podría ser otra la variable, de modo que se verifique esta desigualdad. Es decir, que al realizar la sustitución y efectuar los cálculos, lo que obtengo acá a la izquierda sea efectivamente mayor o igual que 0. Un ejemplo nada más para entrar en tema de qué estamos queriendo decir. Probemos con 10. Bueno, si hacemos acá la sustitución, tenemos 5 por 10, que nos da 50, menos 8 nos da 42, o sea que tengo un numerador de 42. Acá debajo, en el denominador, si sustituyo por 10, tengo 3 más 10, o sea 13. O sea que este cociente sería 42 dividido 13. Bueno, ustedes pueden hacer ese cálculo para hallar una expresión decimal, pero yo de por sí estoy seguro que como tengo un numerador positivo, el 42 que les mencionaba, y un denominador también positivo, 13, la expresión decimal de ese cociente va a ser mayor que 0, va a ser positiva. Por lo tanto, estamos buscando ese tipo de valores, pero no queremos seguir haciéndolo así al azar, probando. Queremos ver, por ejemplo, un intervalo de valores, poder decir algo como a partir de tal valor, cualquier valor para la x sirve. Por ejemplo, los mayores que 3, por decir algo. Entonces, el objetivo es ese, determinar el conjunto de valores que podemos colocar, podemos sustituir en la x para que se verifique la desigualdad que aparece allí, que podría ser otra, podría no ser mayor o igual, sino menor, menor o igual, mayor. Podría no haber un 0 del lado derecho, podría haber otra expresión racional como esta. En fin, vamos a ver este ejemplo. Por lo tanto, hay más de una manera de resolver esto, de pensarlo, pero vamos a seguir un método que es bastante general y creo que en base a lo que han trabajado en años anteriores les puede resultar el más intuitivo posible. Lo que vamos a hacer primero es presentar la idea de cómo resolver este problema. Luego vamos a efectuar los cálculos necesarios para determinar el problema, determinar el conjunto de solución, que es lo que buscamos. Y por último vamos a ver una interpretación gráfica de cómo se refleja esto. Una cosa que debí aclarar, la comento ahora, es que no debemos acostumbrarnos a que todas las inecuaciones tengan solución. Podría ser que el conjunto solución sea vacío. Podría pasar que el conjunto solución esté formado por un único valor para la x. O podría pasar que tenga infinitos, 2 puntos, 3 puntos, una cantidad finita, valores quise decir, o una cantidad infinita de valores. Puede pasar cualquier cosa básicamente. Vamos a analizar para este caso. Pero no generalicen lo que obtengamos acá, porque no siempre vamos a tener el mismo tipo de solución. Bueno, acá yo armé como unos pasos para irlo resolviendo, pero comentemos primero un poco la idea. En definitiva, al sustituir, vamos a obtener un número
En definitiva esto es un número, pero bueno, nos va a quedar más patente cuando sustituyamos, que esto nos da, por ejemplo hoy cuando sustituíamos por 10 y nos daba 42, esta expresión acá arriba, y abajo sustituíamos por 10 y nos quedaba 13 y observábamos que era positivo en el numerador, positivo el denominador y por lo tanto positivo dividido positivo nos iba a dar un número positivo que es mayor o igual que 0. Entonces vamos a generalizar eso. Vamos a ver cuándo esta división, este cociente, nos permite, es un número positivo o eventualmente 0, porque ven que acá dice que puede ser igual. ¿Cuándo la división entre dos números da positivo o 0? Pensemos en el caso positivo primero. Bueno, acá pueden pausar el video y pensarlo un poco, pero las reglas de signos son las mismas que para el producto. Es decir, que teníamos que positivo por positivo daba positivo, positivo por negativo daba negativo, negativo por positivo daba negativo, y negativo por negativo daba positivo. O como me gusta recordar a mí, signos iguales, el producto de dos números de signos iguales nos da positivo y el producto de dos números de signos opuestos nos da negativo. Sea como sea, eso ustedes lo conocen, y por lo tanto, para que nos dé mayor que 0, o sea positivo, tenemos dos posibilidades. O que tanto el numerador como el denominador sean los dos positivos, o que tanto el numerador como el denominador sean negativos. No nos sirve que el numerador sea positivo y el denominador sea negativo o viceversa, porque eso nos daría un número negativo y acá estamos buscando los que sean mayores o iguales que 0. Los valores que al sustituirlos por la x nos dé como resultado algo mayor o igual que 0, no negativo. Y bueno, y para que dé 0, ya sabemos que el número que dividido cualquier otro número, salvo el mismo, nos da 0, es el propio 0. ¿Sí? 0 entre 500 nos va a dar 0. Y ahí tenemos que tener el cuidado nada más de que no estemos dividiendo entre 0 porque no tenemos definida la operación de dividir entre 0. Otra aclaración que hacemos ahora es que vamos a remitirnos al conjunto de los números reales, que es el conjunto más grande, por así decirlo, más amplio de números que ustedes conocen hasta el momento. Bueno, dicha la idea entonces de que vamos a ver cómo se comporta el numerador y cómo se comporta el denominador en cuanto a su signo, pongamos eso en práctica y empecemos a hacer los cálculos. Esto que aparece acá es, y que vamos a ir armando, es el esquema del signo para la expresión 5x menos 8. Es decir, es una representación donde vamos a ir marcando valores, en este caso de la x, vamos a ir poniendo abajo cuál es el valor de la x y arriba qué valor le corresponde o qué signo le corresponde. El caso, digamos, que divide las aguas es el caso en que esta expresión nos dé como resultado 0. O sea, primero tenemos que plantearnos cuánto tiene que valer la x para que 5 por ese número menos 8 nos dé 0. Bueno, eso es la resolución de una ecuación de primer grado que ustedes lo deben saber hacer. Sin embargo, vamos a realizarla acá, vamos a plantear 5x menos 8 igual 0. Les recomiendo, esta en particular seguramente sin hacer el planteo no les resulte tan intuitivo encontrar el valor, porque además no es un número entero. Pero por regla general les recomiendo que hagan siempre el planteo, sobre todo hasta agarrar práctica. Bueno, 5x menos 8 igual a 0. Esto podemos transformarlo en una ecuación equivalente que sea 5x igual a 8. ¿Por qué esto? ¿Qué cambio hice de arriba para abajo? Y bueno, sumé 8, ¿verdad? Sumé 8 de este lado, o sea que el menos 8 se neutralizó. Y de este lado 0 más 8 me queda el 8. ¿Sí? Y bueno, y acá también pueden pensarlo como que lo opuesto a restar 8 es sumar 8 y por eso es el cambio que hacemos. Y acá lo opuesto a multiplicar por 5, porque recuerden que lo que estamos despejando es la x, que está multiplicando a 5. Lo opuesto es dividir entre 5. Y por lo tanto vamos a poner en otro renglón la x sola, ya habiendo dividido 5x entre 5. Y del otro lado también tenemos que dividir entre 5, de modo que va a quedarnos 8 quintos. Si les genera alguna duda esto, pueden
chequearlo, pausarlo el video, ir haciendo los cálculos en paralelo. Así que vamos a ubicar ese valor que es 8 quintos. Si ustedes hallan la expresión decimal, como para hacerse una idea en la recta numérica dónde quedaría una mejor idea, la expresión decimal, prueben a hallarla, no se las voy a decir. Aparece por aquí. Aquí no aparece la expresión decimal, aparece la expresión fraccionaria como tenemos acá. Lo ubicamos, ponemos abajo, hacemos como una marquita, ponemos abajo el número para la x, el número para la variable, que dijimos lo que lográbamos con esto es que al sustituir este valor en la x y hacer los cálculos en la expresión nos diera 0. Por lo tanto arriba vamos a poner 0. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a determinar es para cada uno de estos dos lados que quedan allí partidos, digamos, vamos a analizar qué signo van a tener los valores que obtenemos cuando sustituimos la x por valores que están de cada uno de esos dos lados. Es decir, a la derecha del 8 quintos y a la izquierda del 8 quintos. A la izquierda del 8 quintos son los menores, ¿verdad? Que 8 quintos. Bueno, pensemos que 0, por ejemplo, es un número menor que 8 quintos, ¿verdad? Por lo tanto, 0 es un valor de la x que va a estar en esta semirrecta, para este lado. Sustituyamos por 0 a ver qué pasa. Hagámoslo mentalmente. 5 por 0 es 0. 0 menos 8 nos da menos 8. Lo único que nos va a interesar es el signo. Ponemos entonces signo negativo. Ahí puse 2 para rellenar la zona nada más por estética. Pueden poner 2 símbolos de menos, uno solo, todos los que quieran. He visto variados casos y si mientras quede prolijo y se entiendan está bien. A la derecha de 8 quintos, o sea, los números mayores que 8 quintos, pensemos que 8 quintos, por ejemplo, es menor que 2, ¿verdad? Porque 5 entra menos que 2 veces en 8. ¿Sí? Por lo tanto, probemos con 2, que es mayor que 8 quintos. 2 para la x, probamos el 2 aquí. 5 por 2 es 10, y 10 menos 8 es 2. Conclusión, el signo es positivo y por eso aparece allí el signo de más a la derecha. Recuerden, acá abajo estamos tomando en cuenta los valores para la x y arriba estamos teniendo en cuenta lo que obtenemos después de sustituir por la x. ¿Por qué pasa esto de que para un lado queda siempre el mismo signo y para otro lado el mismo signo? Bueno, porque nosotros conocemos que estas expresiones, una función cuya expresión analítica esté asociada a esta expresión, se representa en el plano como una recta. Una recta, si hay un punto en donde su coordenada en y es 0, puede pasar que o sean todos los valores 0, o sea positivo de un lado y negativo del otro, tenga imágenes positivas de un lado y negativas del otro, o viceversa. Bien, analizamos entonces el signo del numerador. Es decir, cuando el valor para la x es mayor que 8 quintos, sustituyendo acá arriba, nos da positivo. Sustituyendo por valores menores que 8 quintos, nos va a dar negativo. Y si sustituimos por 8 quintos mismo, nos va a dar 0. Ahora vamos a analizar el otro aspecto, que es el denominador, el signo de la expresión 3 más x. Una vez más, lo primero que debemos hacer es ver cuánto tiene que valer la x para que 3 más x nos dé 0. Ese es el caso, como decíamos, que separaba las aguas. Entonces, eso lo podemos hacer mentalmente o podemos hacer el planteo. Como les decía yo, les conviene en los primeros casos siempre hacer el planteo, sobre todo para que les quede claro y al momento de estudiar también qué cálculos estamos haciendo, de dónde sale tal número. Bueno, sale tal número porque lo que estamos haciendo es igualando, como en este caso 3 más x lo estamos igualando a 0 para ver cuánto debe valer la x.
y así poner el punto correspondiente en el esquema del signo. Bueno, sustituyendo acá, podemos hacerlo en un solo paso. Puede ser que ya se hayan dado cuenta mentalmente, y si no, lo opuesto a sumar 3 es restar 3, por lo tanto x igual a menos 3. Restamos 3 de acá, se fue el 3, aparece menos 3 acá porque es 0 menos 3. Así que procedemos a ubicar el menos 3. Como dijimos, por convención ponemos el valor de la x abajo, y el valor que se obtiene después de sustituir la x en la expresión lo ponemos arriba, que es 0. 3 más menos 3 nos da 0. Una vez más analizamos lo que pasa a la izquierda y a la derecha del menos 3. Bueno, pensemos en un número menor que menos 3. Ustedes muchas veces tienden a pensar en el inmediato entero, en este caso menor. No tenemos por qué hacer eso. Podemos pensar en menos 4, ¿verdad? Que es el entero anterior, menor. 3 más menos 4, o sea, en definitiva 3 menos 4 que nos da negativo. Y por eso ya poner un signo de negativo. Pero los invito a que prueben con cualquier otro valor menor que menos 3. Menos 100, por ejemplo. Efectivamente, 3 más menos 100, que es 3 menos 100, también nos da negativo. Y del otro lado va a pasar lo opuesto. Fíjense que, por ejemplo, un valor mayor que menos 3. Vamos a pensar en 100, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con 100? 3 más 100 nos da positivo. Y eso nos va a determinar entonces el signo para toda esta zona. Para la zona de las x mayores que menos 3. Lo que quiere decir esto es cuando el valor de x es mayor que menos 3, las imágenes que obtenemos son positivas. Lo que obtenemos al sustituir es un número positivo. Bueno, y ahora que tenemos estos datos, vamos a analizar el esquema del signo para la expresión que teníamos en un principio, 5x menos 8 dividido 3 más x. Vamos a valernos de la información que tenemos de antes. O sea, nosotros sabemos que esta expresión, cuando sustituimos la x por 8 quintos, el numerador nos da 0. Lo que aparece aquí representado. Entonces marquemos ese valor, nos da 0. También sabemos que al cambiar la x por menos 3, la imagen da 0. En el denominador, ven que acá dice 3 más x. O sea, acá abajo obtenemos un 0. O sea que tenemos cierto número dividiendo entre 0. En el caso de que sustituyamos la x por menos 3. Y como la división entre 0 no la tenemos definida, ponemos por convención el símbolo de no existencia. Esto significa no existe la imagen en menos 3, cuando la x vale menos 3. Y entre medio, ¿cómo hacemos para determinar el signo? Bueno, tenemos dos opciones. O probar de nuevo, probar con valores menores que menos 3, sustituimos acá a ver qué signo nos da. Probamos con valores entre menos 3 y 8 quintos a ver qué nos da. Valores mayores a 8 quintos a ver qué signo nos da. O podemos aprovechar lo que ya tenemos acá arriba generado. Noten que si uno traza imaginariamente una línea vertical, a la izquierda de menos 3, o sea, si la x vale menos que menos 3, un valor menor a menos 3, el numerador es negativo. Ven que acá toda esta zona es negativa. El denominador también es negativo. Por lo tanto, el resultado de dividir algo negativo entre algo negativo nos da positivo. En esta zona entre menos 3 y 8 quintos, tenemos que el numerador, 5x menos 8, toma valores negativos. El denominador toma valores positivos. Y lo que obtenemos al dividir un número negativo entre un número positivo es un número negativo. Y por lo tanto, ahí van unos signos de menos para indicar que en esta zona, y pueden comprobarlo, sustituyendo aquí en esta expresión por un valor que se encuentra entre menos 3 y 8 quintos, efectivamente va a darles negativo. Por último, en esta zona, la que nos queda determinada para las x mayores que 8 quintos, tenemos que en el numerador obtenemos números positivos cuando sustituimos por 8 quintos. En el denominador obtenemos también positivos.
Y un número positivo dividido en un número positivo nos da positivo. Ahora volvemos al problema original. Y ya lo estamos por terminar. Porque nos pide que esta expresión, para la cual hallamos el signo, el esquema del signo, sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, me van a servir las zonas mayores que 0, las zonas con las que se obtiene, las zonas de X para las cuales se obtienen resultados mayores que 0, o sea, positivos, y el caso particular en que me dé 0. Por lo tanto, acá identificamos dos signos de más, y esas van a ser las zonas, los intervalos que nos van a permitir hallar justamente valores positivos que van a ser por lo tanto mayores o iguales que 0. Esta es una zona, solemos indicarlo no necesariamente con color, pero sí indicar la zona. Y vieron que acá no es casual que lo hagamos con este ángulo recto, que lo que significa es que el 8/5 mismo está incluido. Porque cuando sustituimos la x por 8/5, dijimos que nos da como resultado 0. Si sustituimos la x en la expresión por 8/5 nos da igual a 0. Y eso cumple, porque si es igual a 0, también es mayor o igual que 0. Estamos dentro de este caso. Por lo tanto, este ángulo recto, cuando la solución nos sirva, lo vamos a hacer de manera inclinada, como que no la incluimos justo hasta ahí, pero ese caso en particular no. Y lo vamos a ver del otro lado, porque acá en -3, a la izquierda del -3, los valores de x menores que -3 hacen que obtenga un valor positivo. Pero el -3 mismo no, ni siquiera puedo realizar el cálculo. Por lo tanto, no puedo utilizar como acá un ángulo recto para indicar la solución, porque hay que excluir el -3. Lo cual lo solemos anotar de esta manera entonces, como inclinado, como que estamos excluyendo ese valor. Los menores que -3 sirven, pero en particular el -3 mismo no, porque ni siquiera nos da un número. Vamos a continuación a ver la interpretación gráfica de este problema original. Bueno, representé aquí una función cuya expresión analítica es la que aparece acá. Fíjense cómo está relacionado con la inecuación original, la inecuación que nos proponíamos resolver. Y vieron que nos pedía que fuera mayor o igual que 0 esa expresión. Y llevado a la gráfica, lo que observamos es que los valores para los cuales la función toma como imágenes valores positivos o 0 son justamente los menores que -3. Fíjense que el -3 está aquí. Los menores que -3 refieren a esta zona de la gráfica. Fíjense que acá la curva está totalmente arriba del eje de las X. ¿Sí? Y por lo tanto, cada una de estas imágenes es positiva, como vimos en videos anteriores que hablábamos sobre el signo de las imágenes. Y la otra zona donde las imágenes son positivas, todo acá no sucede eso en esta parte, porque fíjense que entre -3 y el 8/5 que está por aquí, que su expresión decimal es 1,6, las imágenes son negativas, van para abajo, como teníamos en el esquema del signo, que entre -3 y 8/5 obteníamos valores negativos. Y después, a partir del 8/5, que es el 1,6, tenemos que las imágenes son siempre positivas. Siempre la curva va a estar por encima del eje de las X. Recuerden que el eje de las X tiene altura 0 con respecto al eje de las Y, por lo tanto, es el que separa el caso de lo positivo con lo negativo. Y en particular, el mismo 1,6 hace que la imagen sea 0, se queda ahí mismo. Si yo me paro acá no tengo ni que subir ni bajar para encontrarme con la función, está ahí mismo. Y por eso ese 1,6, que es el 8/5, es nuestro caso límite acá, que está incluido, cosa que incluimos con el ángulo, indicamos con el ángulo recto acá. El -3, sin embargo, en el -3 no pasa eso,
porque un poquito a la izquierda del menos 3 ya tenemos las imágenes, que son positivas. Yo voy a sacar un poco de zoom para que vean cómo se va acercando la función a la asíntota de coordenada horizontal menos 3. Un poquito a la izquierda ya se puede, pero en menos 3 mismo no tenemos ni siquiera función y por lo tanto no podemos decir que sea mayor o igual que 0 porque no es ni siquiera un número lo que obtenemos, no está definida para ese valor que es menos 3. Por lo tanto, entonces, planteamos la idea para resolver este tipo de problemas, hicimos los planteos necesarios, indicamos la solución en el esquema del signo y ahora vamos a escribir por aquí la solución de manera formal, digamos. Entonces, una manera de indicar el conjunto solución es a través de intervalos. Vamos a ver qué significa esta notación tan extraña. Y ese lo utilizamos para referirnos al conjunto solución. Y ese conjunto solución, hay más de una manera de anotarlo. Una posibilidad es como está acá, con intervalos. Menos infinito menos 3, lo que significa son los números menores que menos 3. ¿Sí? Todos los menores que menos 3, por eso menos infinito. Vengo desde el menos infinito, o sea, infinitamente a la izquierda, hasta el menos 3. Esos valores sirven, son parte de la solución. Unión, este símbolo significa unión, con otro intervalo, que es el de 8 quintos al infinito positivo, o sea, de 8 quintos en adelante, todos los mayores que 8 quintos. Fui un poco impreciso en el lenguaje, pero no en cómo lo anoté, porque fíjense que en el menos 3 tenemos un paréntesis curvo y en 8 quintos un paréntesis recto. Y eso se corresponde con esto de que en el menos 3 excluimos el extremo menos 3 y en 8 quintos no, en 8 quintos incluimos el extremo. Cuando queremos decir que el menos 3 no es solución, que hasta el menos 3 sí, pero el menos 3 mismo no, ponemos así un paréntesis curvo. Es una convención. Y para indicar que en este caso el 8 quintos sí sirve, es parte de la solución, lo indicamos con paréntesis recto. ¿Sí? Como el infinito en nuestro contexto de los números reales no es un número, ni el menos infinito ni el más infinito, y por lo tanto digamos que no lo alcanzamos, hablando de una manera muy vaga, por eso ponemos paréntesis curvo siempre que hay infinito, por lo menos en el contexto de este curso. Para finalizar este video vamos a realizar un comentario acerca de cuando la inecuación uno de los miembros de la desigualdad no es 0, como pasaba en el anterior. Por ejemplo, acá modificamos y en vez de 0 pusimos 2, otra constante. Acá ya en un principio cae nuestro método de hallar el esquema del signo, porque el esquema del signo nos sirve para ver cuando la expresión toma valores mayores que 0, menores que 0 o 0, pero no mayores que 2, menores que 2 y 2. Por lo tanto, igualmente podemos hacer algún cambio y llevar esta inecuación a una forma equivalente, una forma del estilo del anterior. Pero vamos a hacer al revés y vamos a ver primero en un sentido gráfico este problema. Antes vimos que la solución que teníamos era el intervalo hasta el menos 3, que acá tenemos el menos 3, porque esta parte de la gráfica tomaba imágenes positivas, y también del 8 quintos, el 1,6, hacia la derecha infinitamente, incluyendo al propio 8 quintos, no así incluyendo al menos 3, no se incluía porque no está definida la función con esta expresión para ese valor, para menos 3, pero sí para 1,6, o sea 8 quintos, que nos daba 0 al sustituir acá, y como la inecuación que teníamos nos pedía mayores o iguales que 0, ese servía, y todos los que estaban a la derecha, todos los valores de la x que estaban a la derecha, también servían porque cuando sustituíamos en la expresión obteníamos valores mayores que 0.
Ahora, nuestro problema no está en distinguir respecto del 0, respecto de altura 0, sino respecto de altura 2, cosa que podemos representar a través de la recta de ecuación y igual 2, o sea que la coordenada vertical sea 2. Ahora ya no queremos ver para qué valores de la x sobrepasa el eje de las x, la función, la representación gráfica, sino para cuáles valores de x sobrepasa la recta de altura 2, o sea, sería desde aquí hacia la derecha, más la parte izquierda que también vimos que servía y que por algo que no vamos a profundizar porque ustedes lo trabajaron en cuarto, como tenemos acá una asíntota horizontal que es superior a 2, tiene una altura superior a 2, no va a bajar de 2, digamos, la altura de la gráfica, por más que nos vayamos a valores cada vez menores. O sea que en el caso de los menores, de menos 3, seguimos teniendo el mismo intervalo como solución, porque todos estos puntos tienen altura mayor que 0, como antes, pero también altura mayor que 2. Subiendo un poquito vemos que no afecta y queda totalmente contenida en el semiplano superior a la recta de altura 2, la recta horizontal de altura 2. Pero en esta parte sí cambia porque ya no es las x a partir del 1,6, o sea del 8 quintos que me sirven, sino desde este punto, desde la coordenada en x de este punto, que como vemos acá es aproximadamente 4,7, o sea que de 4,7 en adelante, teniendo cuidado de si efectivamente es 4,7 o está haciendo un redondeo allí GeoGebra, va a ser que van a servirnos los valores. Y a nivel analítico, ¿cómo podemos llevar esta inecuación a una forma similar a la anterior? Es decir, que uno de los miembros de la igualdad sea 0. Bueno, si fuera esto una ecuación, y acá podemos hacerlo también, podemos restar este 2 para que nos quede 2 menos 2, 0, y que aparezca menos 2 de este otro lado. Vamos a hacerlo en la pizarra virtual. Ahí en la pizarra virtual ya escribí la inecuación que tenemos acá, y ahora lo que voy a hacer es copiarla, pegarla acá abajo y hacer el cambio que dije. Voy a restar 2 en ambos miembros y por lo tanto acá me va a quedar 0, como queríamos, porque al 2 le estoy restando 2, y aparece de este otro lado menos 2, porque es justamente el cambio que estoy haciendo. Si resto 2 de un lado impacta de manera que el 2 le resto 2 y queda 0, bueno, aparece menos 2 del otro lado. Y bueno, como acá no tenemos del lado izquierdo de la desigualdad una división entre dos polinomios, como sería el caso anterior, lo que podemos hacer es este 2, escribirlo también como una fracción de polinomios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ustedes estarán de acuerdo. Vamos a buscar un denominador común. El denominador común con este, por ejemplo, 3 más x. Por ejemplo, tiene que ser 3 más x. Entonces, ¿qué tendría que poner en una fracción acá? Voy a poner el 3 más x abajo, para que esta fracción que me queda acá sea igual a 2. Bueno, el 2 significa que lo que está en el numerador debería ser el doble de lo que está en el denominador. Por ejemplo, 2 es lo mismo que 8 cuartos, ¿verdad? Porque 8 es el doble que 4. Y bueno, acá tengo que poner entonces arriba el doble de lo que tengo abajo. En el numerador, el doble del denominador. O sea, 6 más 2x. 6 que es el doble de 3. 2x que es el doble de una x, que es la que tengo acá abajo, y me queda expresado así. Y luego por último, lo que tendría que hacer sería simplificar esto, reducirlo como una sola fracción, que ahora, como tengo fracciones con el mismo denominador, puedo directamente restar término a término los numeradores.
¿tá? Como cuando tenemos 5 tercios menos 4 tercios, entonces dejamos el denominador igual y restamos los numeradores. Bueno, la misma historia, nada más que con expresiones algebraicas. Acá quiero hacer una aclaración, después si me consultan podemos entrar en más detalles. Esta expresión 6 más 2x dividido 3 más x, es 2 siempre que la x sea distinta a cierto valor. Porque si la x vale menos 3, que era el punto de no existencia, el valor de no existencia que mencionamos antes, no podría ser esta división, no me daría 2, no me daría nada, me quedaría 0 dividido 0. Pero como ese caso ya está excluido por esta otra fracción, no tenemos por qué agregar ningún caso raro ni nada, ¿sí? Después podemos charlar un poco más de esto para profundizar, ahora no es el foco. Como dijimos, vamos a proceder a restar este numerador, restarle este numerador. Y vamos a mantener el denominador. Por lo tanto, copio, pego por aquí. Entonces voy a borrar directamente esta fracción porque voy a quedarme con el denominador 3 más x. Pero acá arriba voy a poner, acá en el numerador, voy a poner lo que estoy restando. Como ven acá estoy restando. Este 5x menos 8 es el que está acá. Estoy restándole 6. Así que voy a poner menos 6. Repito que esto lo estoy pudiendo hacer porque tengo el mismo denominador en ambas fracciones. Y estoy restando también 2x. No se confundan de que acá tenemos más 2x porque lo que precede a esta fracción es un signo de menos. La estoy restando. Por lo tanto tengo que cambiarle el signo y me queda menos 2x. Y bueno, ahora por último simplificamos. Voy a copiarlo. Voy a pegar acá, reducimos, mejor dicho, los términos semejantes. 5x puedo reducirlo con menos 2x, y si tengo 5x y le resto 2x me van a quedar 3x. Así que pongo ya directamente 3x. Noten cómo se va encadenando lo de arriba con lo de abajo. Estén seguros y pausen el video y plantéenselo, piensen un poquito más cada paso si tienen alguna duda. 5x menos 2x entonces nos queda 3x y menos 8 menos 6 nos queda menos 14. Tenemos entonces una inecuación que tiene el mismo formato que la anterior, es una división de polinomios mayor o igual que 0 y por lo tanto en este punto no lo vamos a hacer todo de nuevo, pero se pueden aplicar las mismas estrategias que usamos antes.